esta tarde. Un placer predicar la palabra del Señor en esta tarde, en este ciclo del hogar y la familia. Así que vamos a estar orando para presentarle este tiempo delante del Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre Santo, sabiduría de lo alto. Señor, que podamos comprender y entender, Señor, esta palabra que tú traes para nosotros en esta tarde, Señor amado. Mira, Señor, abre nuestros conocimientos, Padre, que la podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas a diario, Señor, en nuestro modo de vivir, Cristo. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros, Padre. Te presento este tiempo delante de tu presencia y te decimos amén y amén. Queridos hermanas y hermanas en Cristo, en el libro de Esther encontramos una conmovedora y a la misma vez triste historia. Historia que relata cuando Amán quiso y tramó la destrucción de los judíos allí en Persia. Esta palabra se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 3, del verso del 1 al 6. Esther, capítulo 3, del verso del 1 al 6. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüero, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esa manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Amán exigió que todos se arrodillaran ante él, pero Mardoqueo se negó. Por eso vamos a estar estudiando la fidelidad a Dios ante toda adversidad. Cuando vemos y estudiamos allí el versículo 1, donde dice que Asuero engrandeció y honró a Amán, y dice allí que lo puso sobre la silla de todos los príncipes. Imagínense allí cuál era el gran poder y estatus que tenía allí este hombre llamado Amán. Dice que el rey dio una orden, que todo el que pasara, cuando Amán pasara, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Arrodillarse y postrarse delante de él, que era la otra que había que darle a este pueblo. Y dice allí la Biblia de que había unos siervos y Mardoqueo delante del palacio, y en ese momento pasaba ¿quién? Amán. Y dice que allí los siervos, ¿qué pasó? Se postraron delante de Amán. Y Mardoqueo no se arrodilló ni se postró delante de Amán. Y yo estaba meditando cuando el Señor me mostraba esa palabra, y yo decía: Padre, qué valentía la de Mardoqueo.
porque era un decreto del rey, y no era un rey cualquiera. No era el rey de otro país, era el rey de Persia, que había conquistado tantas naciones desde la India a Etiopía, una gran nación que dice la Biblia en este mismo libro de Esther, que tenía Persia cientos y tantas provincias. Y Mardoqueo no se postró delante de este hombre. Y yo decía, Señor, Mardoqueo era judío. Él te conocía, él sabía tus mandamientos, él sabía cuáles eran tus leyes, él sabía que solamente había que adorarte a ti, porque eres el único rey que vive por los siglos de los siglos. Mardoqueo sabía que al no obedecer esta orden que venía directamente del rey, iba a ser mandado ¿a dónde? A la horca. Pero en ese momento dice la Biblia que Amán no se dio cuenta que Mardoqueo no se postró. Y dice la Biblia que los siervos que estaban junto a Mardoqueo le hicieron una pregunta. ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Mardoqueo, ¿por qué no obedeciste el mandamiento del rey? Tú estás loco, te van a matar, te van a mandar a la horca. ¿Cómo no vas a cumplir ese mandamiento del rey? Pero dice la Biblia que ya Mardoqueo les había dicho a estos siervos de que él era judío. Y allí en Persia, en Susa, donde se encontraba Mardoqueo, que era donde se encontraba el palacio del rey, había otras naciones, pero los judíos eran conocidos por no cumplir este tipo de mandamientos. Y dice la Biblia en el verso 4, aconteció que hablando de cada día de esta manera y no escuchándolo a él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en sus dichos, porque ya les había declarado que eran judíos. ¿Para dónde fueron los siervos? A decirle a Amán lo que Mardoqueo no había hecho. Y lo novedoso de este versículo 4 es que dice que él se mantuvo firme en sus dichos. Aquí la palabra clave del versículo 4 es la palabra firme. Él se mantuvo firme en sus dichos. Él dijo, no, estos no me entienden que yo soy judío, no puedo. Y al ver los tiempos que Mardoqueo no entendía, fue directamente a Amán. Y dice el verso 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Cuando los siervos fueron y le dijeron esto a Amán, ¿qué hizo Amán? Fue directamente donde está Mardoqueo. Y le empezó a exigir, ¿por qué tú no cumpliste con ese mandamiento? ¿Por qué no te postras? ¿Por qué no te arrodillas? Y dice la Biblia que Amán se llenó de ira. Ira, que todo el mundo sabemos, ¿verdad? Lo que contrae la ira. Miren, mis hermanos, así mismo es en nuestra vida cristiana. Como mismo está pasando Mardoqueo. Muchas veces, o pasó Mardoqueo, disculpen, muchas veces en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en un lugar donde estamos rodeados de personas, nos toca ceder a lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Porque es nuestro hijo, porque es nuestra mamá, porque es nuestro hermano, y sí, ay, pobrecito, mi hermano, mi hijo, sí, vamos a hacer que haga eso, ¿verdad? Le estamos dando que lugar a lo que no le agrada a Dios. Y estamos viendo aquí que Mardoqueo se mantuvo firme en sus dichos. Pues a nosotros también nos toca mantenernos firmes. Nos toca mantenernos firmes en nuestros propios dichos que nos lo dice la palabra de Dios. Nos toca poner un stop y decirle, no, tú eres mi hijo, yo te quiero, pero yo obedezco a un solo Dios. Yo obedezco al Dios verdadero. Pero esto trae consigo ira. Asimismo produce en nuestra familia ira, enojo.
rechazo de nuestra propia familia. ¿Y qué nos dicen? Tú siempre estás para lo mismo, eres una aburrida, ¿por qué no me dejas hacer eso en la casa? ¿No es verdad? Pero es que nosotros servimos a un Dios de orden, ¿verdad? Servimos a un Dios que todo lo puede. Y esto me recuerda Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí Mardoqueo decía, aquí no me queda más nada que confiar en Dios. Porque dice la Biblia que cuando Amán fue a Mardoqueo, él se mantuvo firme. No, yo no me voy a arrodillar ni postrarme delante de ti. No lo voy a hacer. Allí Mardoqueo no fue el hombre que dijo, discúlpame, fue que me confundí entre mis principios de ser judío y entre la orden del rey de adorarte a ti, de arrodillarme, y fue, mira, discúlpame, no me mandas a la horca, no. Porque es que Amán, un hombre con tanta influencia, dice la Biblia que sintió ira. Y producto de esa ira, vamos a ver qué pasó en el versículo 8. Y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido. Aquí hay dos palabras clave que me llamaron la atención. Amán era un hombre súper astuto. Él supo cómo hablar con el rey Asuero. Amán no dijo, mira, me pasó tal cosa allí en la puerta del palacio. Hay un hombre que es judío y no quiere cumplir su orden, ese hombre hay que mandarle a la horca. Mardoqueo era un hombre insignificante. No era un hombre no tenía un rango alto, no era un consejero, no era nadie, ¿verdad? Era simplemente un siervo en las puertas del palacio del rey. No, miren la astucia de Amán. Dice que hay un pueblo esparcido y distribuido, le decía él al rey, entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes a la de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Fíjense la astucia de Amán. Él dijo, yo le voy a decir esto, voy a comenzar diciéndole esto al rey Asuero. Porque un rey con tanta conquista y dueño de tantas naciones que ha conquistado y ha obtenido en la guerra, cuando yo le digo que hay un pueblo pequeño esparcido en todas las provincias y quieren tomar a Persia y destruirlo y tomar su reino, ¿qué va a hacer ese rey? No, yo no puedo perder, ¿verdad? Dice la Biblia de que en el versículo 9 empieza diciendo la mano, si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata al cofre del rey. Ya le estaba ofreciendo algo a cambio. Y Amán no era un hombre cualquiera allí en Persia, porque dice el verso 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano. Todo el mundo sabe de que el anillo del rey era el que sellaba, ¿verdad?, todo decreto que él mismo enunciaba y había que cumplirlo, ¿verdad? Dice que él le dio el anillo y le dio a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, enemigo de los judíos. ¿Quién era Amán? Enemigo de los judíos. Él odiaba a los judíos. Él, por el simple hecho de que Mardoqueo, que era judío, no lo quiso adorar ni humillarse delante de él en la puerta, ya por ahí él se voló para destruir a la nación completa. Él no se conformó como un hombre. Él sería el pueblo entero. Miren, hermanos, así mismo nos pasa a nosotros. Parecido a Mardoqueo. Lo vemos distante porque es que pensamos, sí, pero en aquella época el rey, no, así mismo es ahora en nuestra vida actual. Que no estamos ni en reyes, ni en palacios, ni demás, y simplemente lo vivimos en nuestro propio hogar.
Siempre el enemigo, muchas veces lo vamos a tener fuera, pero casi siempre los vamos a tener cerca. Tanto un vecino como incluso una propia familia. ¿A ustedes no les ha pasado de cuando ustedes se ponen firmes en sus creencias, en las leyes, en sus hijos? Allí viene la rebeldía y se pone a cabo su hijo. Se puso bravo de esposo y la suegra. 3 a la vez. No fue uno, fueron 3. Por nada más cumplir la palabra de Dios. Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Hay veces tememos en decirle a nuestro hijo, no puedes hacer eso, porque sabemos que se va a poner bravo con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en que muchas veces, a pesar de que nos duela dar una decisión a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro hermano, incluso a nuestro esposo, sabemos de que Dios nos va a fortalecer en medio de ese proceso. Y por eso tenemos que siempre pensar en perseverar en la oración. Este es el segundo aspecto que vamos a estar estudiando, la perseverancia en la oración. Primero, empezamos a estudiar lo de Mardoqueo, la obediencia y la fidelidad que él tenía con Dios. Es un hombre que tenía una relación genuina, ¿verdad?, con Dios. Pero, después de Mardoqueo, ¿cuál fue la persona que empezó con la oración? Hadasa, ¿verdad? ¿Y quién es Hadasa? Esther. Esther. Esther, una mujer que no se puede dejar de mencionar. ¿Por qué? Porque en Esther aprendemos su madurez espiritual. Cuando Mardoqueo va y le avisa a Esther el decreto del rey, Esther fue una mujer sabia en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del proceso. Y esto lo tenemos que aprender de Esther. Muchas veces nos desenfocamos, viene una prueba a nosotros y rápido vamos a todas a esa prueba. Sí, pero imagínate, el problema es que tú no eres el del problema. Sí, tenemos que aprender de la Biblia. Esther iba a morir porque era judía, ¿verdad? Pero Esther fue sabia. ¿Cuál fue la primera decisión que hizo Esther? Ella dijo, yo necesito orar y ayunar. Buscar primero a Dios y Él me va a mostrar lo que Él tiene para mí o como yo debo enfrentar el problema, la adversidad y el proceso que yo estoy enfrentando. Eso fue lo que dijo Esther, lo que ella pensó. E incluso ella fue de gran influencia para el pueblo judío, porque ella incluso le mandó decir al pueblo que ayunara con ella, ¿verdad? 3 días y 3 noches, por ese decreto. Y antes de decir lo otro que hizo Esther, que todo esto lo relata en el capítulo 4, Esther, después que ayunó 3 días y 3 noches, ¿cómo ella se sentía espiritualmente? Ella se sentía fuerte. Ella mira, ya Dios está conmigo, yo sé que Dios me va a responder. Pero Esther fue directamente al problema. Ella misma se enfrentó y ella misma se sacrificó. Ella no tuvo que esperar sentada. Ella tuvo que actuar. Y así mismo es lo que nosotros tenemos que hacer, como Esther.
Después que nosotros buscamos la dirección de Dios, porque es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Después es que tenemos que actuar con la sabiduría que Dios mismo nos va a guiar. ¿Y cuál fue la gran valentía de esa mujer sabia? Dice que cualquier persona que entraba allí a la sala del trono del rey Asuero, era una ley que tenía allí Persia, que no fuera llamada delante, que el rey no la haya llamado, esa persona era directamente llevada a la horca. Imagínense, Esther iba a presentarse delante del rey y el rey no la había llamado ni la había invitado, el rey no le había dicho nada. Para allá fue Esther, directamente a la sala del trono. Y cuando se abrieron las puertas de allí de la sala del trono, dice la Biblia de que Esther halló gracia delante de los ojos del rey. ¿Y qué hizo el rey? Extendió su cetro de oro y así es como Esther pudo entrar, que era la segunda parte de la ley, ¿verdad? Y dice la Biblia de que el rey incluso le dijo algo. ¿Qué quiere mi reina? E incluso hasta la mitad de mi reino yo le doy. Lo único que hizo Esther, mis hermanos, fue: mi rey, si yo he hallado gracia delante de ti, te invito a un banquete, a ti y a mamá. Esther no fue y le dijo: mira, el problema es que yo soy judía, me van a matar y a mi pueblo. No. Ella no fue acalorada a enfrentar el problema. Ella no fue llena de ira, como mismo le pasó a Amán, que lleno de ira fue donde estaba el rey, directamente. Pero Amán no tenía Dios, como lo tenía Esther, ¿verdad? Esto lo tenemos que aprender de Esther. Ser sabios, porque muchas veces después que buscamos el respaldo de Dios en oración y ayuno, nos sentimos tan fuertes espiritualmente que muchas veces vamos directamente al problema y decimos esto y esto y esto, y yo digo ya, resolví mi problema. No, ayunar y orar por gusto. En algunas situaciones así, tristemente, mis hermanos. Y dice la Biblia que cuando Esther estaba allí disfrutando el banquete con el rey y Amán, ya el rey le decía: ¿qué quiere mi reina? Y la reina, incluso el rey le volvió a decir: si quieres la mitad del reino, yo te lo doy. Y dijo Esther: si he hallado gracia delante del rey, lo invito nuevamente mañana a otro banquete, a ti y a Amán. Fíjense, ella dio otro día más para hablar del problema. Y nosotros muchas veces nos volvemos locos. Porque tengo un problema en mi casa, porque tengo una situación en mi casa, porque me pasó algo con mi esposo, porque tengo a mi mamá y se vamos llenando nuestro problema, porque sabemos que cuando viene un problema, viene una cosa detrás de la otra. ¿No es así? Fue alargando la situación sabiamente. El problema de Esther, pienso yo, que es muy mayor, incluso cuando nosotros tenemos un problema que lo vemos tan grande y al final no es tan grande. Esther iba a ser muerta. Pero este decreto decía que iban a morir niños, hombres, mujeres, ancianos. Todo el mundo. Y dice que cuando ya estaba allí en ese banquete, que ya Esther verdaderamente dijo el problema. Miren, yo me imagino que Esther también fue alargando el problema, porque ella también tenía temor. Miren, eso no pueden venir miedos al proceso. Sabemos de que muchas veces estamos así, y que muchas veces nos sentimos ahogados, y nos sentimos tan asfixiados en medio de cualquier problema que estamos enfrentando, que no vemos la solución de frente. Pero por eso Esther fue sabiamente
día a día en el proceso. Tenemos que aprender eso de ser pacientes ante el problema en nuestra vida. Y todos sabemos de que Dios tenía un gran plan para Esther, pero Esther fue un canal de bendición y de salvación para su pueblo. Y un ejemplo de esto, que no lo puedo dejar de mencionar, es Daniel 3, de 16 al 18. Ahí todo el mundo sabe toda la historia que relata allí, tan conocida. La de Cedrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? 3 jóvenes tan influyentes en Babilonia, ¿no es verdad? Que tampoco se arrodillaron ni se humillaron delante del decreto del rey. Y allí, en estos ejemplos de estos 3 jóvenes, también vemos la fidelidad a Dios. Pero, ¿por qué lo cito en la perseverancia en oración? Porque si no fueran hombres que tuvieran perseverancia en oración, ustedes creerían de que Dios lo hubiera librado del fuego. ¿Por qué es que Dios quería demostrar que era Dios? No. Eran 3 jóvenes que sí tenían una relación genuina con Dios. Y Mateo 6:24 nos relata la importancia de no doblegarse ante 2 señores. No debemos servir a 2 señores, ¿verdad? Y Efesios 6:18 nos dice que hay que ser perseverantes en la oración como arma espiritual en la lucha contra el enemigo. Porque eso es otra cosa, mis hermanos. En medio del problema que nosotros vamos a tener en casa o en otra cosa, allí va a estar el enemigo. Y la oración es el arma espiritual que nosotros vamos a tener para poder enfrentar al enemigo. Por eso hay que perseverar en la oración. Pero en la oración en el problema, porque muchas veces pensamos que cuando yo oro en la mañana, porque mi vida sea bueno, y que mira a mi familia, y mira a mis hijos, y mira, y no viene una situación como ya oramos en la mañana, pensamos que no tenemos que orar por el proceso. Y muchas veces uno dirá, no, es que este no es mi caso, pero sí es el caso, mis hermanos. E incluso hay muchas personas con muchos años en la fe. Si vamos estudiando los más capítulos adelante, nos damos cuenta de que Amán, después del banquete de Esther, que Esther en este segundo banquete obviamente le dijo al rey que era judía, ¿verdad? Y que ella iba a ser muerta en el decreto también. ¿Y qué pasó con Amán? Fue directo a la horca. Pero antes de que Amán fuera directo a la horca, hizo algo muy importante, y allí es lo que vamos a hablar, porque no podemos hablar de fidelidad a Dios en medio de la adversidad y de perseverancia en la oración si no hablamos de la recompensa que Dios nos da. Porque después que nosotros pasamos por tantas angustias y oramos y nos vienen tantos problemas y podemos enfrentar el proceso, siempre viene algo, ¿verdad? Algo bueno. ¿Y qué pasó con Mardoqueo? Mardoqueo tuvo 2 cosas muy buenas. El mismo hombre que lo humilló. Dice en la Biblia que Amán tuvo que comprar a Mardoqueo por toda la plaza de la ciudad de Susa. El mismo hombre que lo odiaba, que le escupía, que de todo, lo imagino un hombre con ira, con un odio, incluso con una nación, no era un hombre bueno. Este hombre tuvo que comprar a Mardoqueo.
Muchas veces nuestro propio enemigo nos tiene controlado. No como muchas veces no como Mardoqueo, un caballo por toda la ciudad, pero nos honra de muchas maneras. O nosotros, Dios nos recompensa en diferentes formas, en dependencia de cómo sea el proceso o la prueba que viene a nuestra vida. Miren, esto fue una gran prueba que vino sobre todo el pueblo judío, allí en Persia. Imagínense. Y no puedo dejar de terminar esta meditación sin mencionar el capítulo 10 de Esther, que es el último capítulo del libro. Yo casi siempre, los que no he escuchado predicar, siempre voy al último capítulo de cada libro. Cuando hablo de alto de Apocalipsis, les voy para el capítulo 22, porque me encanta tanto el capítulo 22 del Apocalipsis. Y el capítulo 10 de Esther habla de algo y tiene un título: Grandeza de Mardoqueo. Grandeza de Mardoqueo. Y dice así: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero. En no se puso Dios a Mardoqueo. Del segundo de Persia, en el mismo lugar donde se encontraba Amán. Escuchen. Y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Miren, hermanos, aquí estamos viendo un hombre que él mismo se sacrificó, su propia vida antes de desobedecer a Dios. Él mismo sufrió, porque dice la Biblia de que él rasgó sus vestidos y se puso silicio y se echó polvo sobre su cabeza cuando escuchó el decreto del rey. Él sufrió que iba a ser muerto en su familia, todo su pueblo se iba a extinguir. Muchos de ellos no conocían a Jerusalén. Muchos de ellos no conocían a Judá, al pueblo y a la tierra. Ellos no pisaron la tierra porque estaban esclavos allí, ¿verdad? Ellos no sabían cómo era Jerusalén y estaban allí, pero dice la palabra de Dios que si Amán le dijo de que hay un pueblo al rey esparcido en todas las provincias, es porque el pueblo de los judíos sí se estaba haciendo notar en Persia. Es un pueblo que después de pecar y fue esclavizado, es un pueblo que estaba siguiendo las leyes de Dios y cumpliendo sus estatutos. Hay muchos que sí se guiaron por la estatua y demás de Persia, pero hay una gran multitud del pueblo de los judíos que sí siguieron los estatutos de Dios. Porque se dio a notar allí y a más incluso se lo dijo el rey. Miren, tenemos que marcarnos aquí en este pueblo. A nosotros también nos vienen pruebas y procesos y lo estamos enfrentando en esta última semana, porque desde el miércoles en la tarde lo estamos viviendo y hoy específicamente es miércoles, hace una semana. Y el Señor me ministraba cuando estábamos orando. Y no me puedo ir de aquí delante sin decirle esta palabra que sentí de parte de Dios. Iglesia de Cristo. Muchas veces nos acostumbramos a tanta comodidad y a tanta riqueza y lujo que nos olvidamos que el mismo Dios
agricultores, ni demás, ni plantas, ni paneles, porque no se puede vivir. Pero Dios quiere que ustedes se vayan de en esta tarde de aquí de su casa, de su templo, que el pueblo de Dios tiene que aprender de que tenemos un Dios. Y que si llevamos 7 días en esta situación del agua, no nos podemos aferrar y llenarnos de ira y de enojo, y por qué algodones, y que se explotó el transformador, y que se algodones, y que se algodones. No, hermano, muchas veces Dios permite el proceso para que nosotros aprendamos a caminar en ese proceso. Es que nosotros como iglesia nos acostumbramos a tantas comodidades que nos olvidamos de que si Dios escogió al propio pueblo de Israel, y era su pueblo, Israel tuvo que pasar por unos cuantos procesos. Israel cuántas veces no fue salvo, y era el pueblo de él. ¿Qué más con nosotros que somos salvos por gracia? Nosotros no somos su pueblo escogido, pero sí somos intentados por Jesús, ¿verdad? Pero Dios quiere que se vayan con esta mensaje de que no nos afanemos con las cosas del día a día. Ya tenemos noticias, Dios te va a dar la respuesta. No te afanes por tener no 15 tanques de agua. Si antes la mujer iba a la misma esposo a buscar un cántaro de agua, porque el esposo era el que trabajaba. Y lo vemos acá en la Biblia, porque afanarse con el día a día. Y la palabra de Dios nos enseña de que no nos debemos afanar con el día a día. ¿Verdad? Y este es el mensaje que yo les traigo a ustedes, y fue lo que me ministró con ustedes. La paciencia y la obediencia que tenía Esther para enfrentar el proceso, el problema. Después de que dio oración, después que se enfrentó el tema, los 2 días de banquete. No fueron ni 1, ni 2, ni 3 días, ni 4, ellos fueron unos cuantos días. Tenemos que tener paciencia, hermano. Muchas veces le compartimos esto al mundo de afuera. Ustedes se imaginan la iglesia de algodones de Cristo en el costo del agua, con los mismos afanes y la misma preocupación que los pueblos y con carretillas y con cubos de agua. ¿Qué le estamos mostrando al pueblo de algodones como iglesia? ¿Con qué testimonio queremos hablarle a esas personas? No, venir a la iglesia no te va a salvar. Así de triste es la palabra del Señor. El Señor quiere esta palabra para ustedes en esta tarde. Hermanos y hermanas, recordemos con valentía y la fidelidad de Mardoqueo ante Amán, y dejemos que vuestro ejemplo nos inspire a no doblegarnos ante el enemigo en